Ahora mi esposita hablaba de la pandemia. Hace 1 año y medio que estamos pasando por esta pandemia. Y creo que esta pandemia nos ha traído muchos cambios en la vida a todos nosotros. Es decir, nos cambió la vida de manera total. Pero adicionalmente al cambio en el estilo de vida de cada uno de nosotros, creo que trajo también consigo mucha adversidad. Es decir, uno ve una cantidad de gente desempleada. Yo no sé cuántos de nosotros de pronto experimentamos esa adversidad del desempleo, tantos negocios cerrados, tantas personas que entraron en quiebra, pérdidas materiales, muchas personas de pronto que estaban pagando su vehículo tuvieron que entregarlo, otras que estaban pagando su apartamento, su vivienda, se vieron en la obligación de entregar porque no podían cumplir con el pago de las cuotas. ¿Cuántas personas tuvieron que, o familias tuvieron que unirse para vivir juntas, para poder cumplir con las obligaciones de arriendo y de manutención? Y a eso le agregamos que las pérdidas de vida, muchas familiares, conocidos, amigos, de pronto los ha alcanzado este virus y ya no están con nosotros. Una problemática y adversidades en el transcurso de esta pandemia, pero bueno, las adversidades no necesariamente, digamos que vienen por la pandemia, ¿sí? Las adversidades en nuestra vida no solamente vienen por la COVID-19. Quizás muchos de nosotros hemos experimentado momentos en la vida donde de pronto hemos sentido que todo se nos vino abajo. De pronto hemos experimentado momentos donde no vemos salida y donde de pronto todas las esperanzas, es decir, se acaban. Y vemos hacia adelante, vemos hacia el futuro y solamente observamos oscuridad, porque no vemos salida alguna. De pronto muchos de nosotros hemos pasado por esos momentos, adversidades en la vida. En los últimos días, por ejemplo, en las noticias, hemos visto cómo el invierno ha causado estragos en muchos municipios, incluso de aquí, de Antioquia, del país. Pero no solamente en el país, a nivel mundial vemos unas inundaciones y unas catástrofes en donde uno ve a las personas que de un momento a otro lo pierden. En unos minutos pierden todo. Y simplemente cuando uno observa la noticia, uno ve que esas personas solamente quedan con lo que tienen puesto en el momento. De un momento a otro, en unos minutos, pierden todo. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿quién podrá sobreponerse a semejante catástrofe? ¿Qué hacer en momentos como esos? Porque a veces como que se juntan todas las adversidades, a veces como que les llegan todas juntas, ¿no? ¿Qué hacer? Es más, la pregunta también, si en muchos de nosotros que hemos experimentado esos momentos, bueno, ¿yo qué he hecho? ¿Cómo me comporté? ¿Cómo fue mi actitud? Y el Señor hoy nos regala una porción de la palabra para que reflexionemos acerca de un tema como este. ¿Qué hacer en esos momentos de angustiantes? ¿Qué hacer en esos momentos de adversidades donde los problemas nos abrigan y no vemos salida? Por eso los invito, hermanos, para que abran sus Biblias. En el primer libro de las Sagradas Escrituras, Génesis. Y vamos a ubicarnos en el capítulo 39. Génesis 39. Por aquí hay un hermano haciéndome señas acerca de la Biblia. Extrañado porque ve que estamos abriendo la Biblia aquí en la iglesia.
en la casa del Señor. Muy bien, leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Génesis capítulo 39, a partir del versículo 1. Dice la palabra, la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Allí así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Versículo 6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino de pan, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Padre, te alabamos, te damos honra, gloria, honor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Permítenos, Señor, a través de esta porción de tu palabra, Señor, captar, entender y aplicar, Señor, tu enseñanza. Que tu Espíritu Santo esté ministrando, Señor, en todos nosotros. Y de antemano te damos gracias por tu amor, tu misericordia y tu poder, y por el control que tienes sobre todas las cosas. En Cristo Jesús. Amén. Esta es una porción bien conocida por todos nosotros, ¿sí? Todos hemos escuchado esta porción de José. Pero el Señor, a través de una porción como esta, nos quiere enseñar hoy que debemos avanzar en medio de las adversidades. Esa es la enseñanza que nos quiere entregar hoy. Avanzar en medio de las adversidades. Y ahorita las manifestábamos, que muchos de nosotros con frecuencia, e incluso es posible que usted en este momento esté pasando por muchas adversidades en este preciso momento, o que las haya pasado, e incluso puede que en un futuro, si no las tiene, puede que esas adversidades lo alcancen. Aquí el Señor entonces nos entrega esta enseñanza para que todos salgamos entonces con la propiedad y la claridad que debemos avanzar en medio de las adversidades. Pero vamos a recordar algunos aspectos en la vida de José, que es el personaje que va a utilizar o que utiliza el Señor en el día de hoy para entregarnos esta enseñanza. Recordemos el favoritismo que tenía el padre hacia José, pero también las imprudencias del joven José, ¿sí? Para con los hermanos, que estas fueron como demasiado para los hermanos, las imprudencias de José. Entonces, es así como se va presentando la degradación en la familia de Jacob, el padre de José. Primero, por causa de la información que José le daba al padre acerca de sus hermanos. José le informaba al padre del mal comportamiento, de la mala fama que tenían los hermanos. En segundo lugar, Jacob, el padre, le hace un regalo a José. Recuerdan, le regala una túnica de unos colores, de muchos colores, para demostrar el amor que le tenía a José. Y finalmente, entonces, a través de los sueños que Dios entregó por intermedio de José, que predecía que José gobernaría sobre sus hermanos. Sin embargo,
los hermanos de José decidieron probar que los sueños eran toda una mentira. Los hermanos de José decidieron probar que todos esos sueños eran pura palabrería de parte de José, y entonces tomaron una decisión contundente y dijeron: hay que matarlo. Esa fue la decisión de los hermanos: hay que matar a José. Y solo la oportunidad de obtener una ganancia rápida los hizo cambiar de opinión. Por 20 piezas de plata. Entonces, que eso era el equivalente, digamos, de 3 años de salario de un pastor. Esto entonces les despertó no sé si la ambición o cambiar la idea, y entonces lo vendieron. Así José fue vendido entonces a unos mercaderes, como dice la palabra, que a la vez lo vendieron como esclavo a un funcionario egipcio. Cuando la noticia de la aparente muerte de José llega al padre Jacob, el corazón de Jacob quedó quebrantado. Y yo creo que los que tenemos la oportunidad de ser padres, entendemos el amor que se tiene por un hijo, y podemos entonces entender un poco el sentimiento de Jacob. Dice la palabra que su corazón quedó quebrantado, y de los esfuerzos que hacían estos hijos o los hermanos de José para consolarlos, todos eran en vano. No pudieron consolarlo, y Jacob declaró que iba a guardar luto hasta el día de su muerte. Entonces así la familia destrozada, y digamos que todo para ellos parecía sin esperanza. Y entonces todo esto que les estoy comentando, todo esto lo encontramos hasta el capítulo 37 del Génesis. Y como las novelas a uno lo atrapan, a uno como que lo atrapa esta novela, por entre comillas, esta historia de José, y uno quisiera saber. Ustedes no quisieran saber qué pasó con José en Egipto cuando lo vendieron. Entonces, cuando ustedes van a las Sagradas Escrituras, miren qué encuentran en el capítulo 38. Cuando llegan al capítulo 38, como que dicen: ¿qué pasó aquí? Qué bueno que ustedes en sus casas, yo sé que ustedes no ven la hora de llegar a la casa y abrir la Biblia para ver qué es lo que yo les estoy comentando. Y entonces en el capítulo 38 encontramos como una inesperada interrupción de esta historia, de la historia de José. ¿Y qué es lo que encontramos ahí? La historia de Tamar y Judá. Entonces uno dice: ¿pero qué pasó aquí? Pero cuando uno lee el resto de los capítulos, uno se da cuenta que esta historia es muy importante, y que la historia de Tamar y Judá tiene interés es porque ahí se cumpliría la promesa de los descendientes para los patriarcas. Entonces, después de esa corta interrupción, entonces volvemos a la historia de José en el capítulo 39, que fue lo que empezamos a leer hoy. Entonces, ahí en el capítulo 39, después de esta breve historia acerca de Judá, entonces retomamos el registro de la historia y de los hechos de José. José entonces llegó finalmente a Egipto, y fue comprado por Potifar, un alto funcionario egipcio, y la palabra aquí lo describe como un capitán de la guardia. Como capitán de la guardia, entonces esto le daba derecho a que estuviera al frente o a cargo de la prisión para presos del rey. Y muy seguramente también estuviera a cargo del abastecimiento de todo el palacio del rey. La historia nos muestra cómo José avanza rápidamente, y ascendió entonces de ser un esclavo ordinario afuera y pasa a ser un trabajador dentro de la casa del Señor, Potifar, como nos lo muestra ahí en el versículo 2. Luego llegó a ser asistente personal de Potifar, es decir, llegó a ser su mayordomo, y dice la palabra que ya manejaba absolutamente todo lo de Potifar. Es decir, la palabra inclusive nos dice que Potifar solamente se dedicaba ¿a qué? A comer. Ahí dice la palabra clarito, está dedicado solo a comer, porque ahí estaba José, que le respondía con todo.
Pero hay algo para aclarar, iglesia, y es que el éxito de José no se debía solo a su habilidad, no se debía solo a su destreza, a su inteligencia, como muchos de nosotros solemos creer, hermanos, sino que todo eso se debía por el hecho de la bendición de Dios, porque dice la palabra, porque Jehová estaba con él. Qué lindo eso. Ahí radicaba el secreto. Y ahí no quedaba, hermanos, sino que la bendición que recibía José era una bendición que le llegaba a ¿quién también? A Potifar. Entonces, cuando nosotros recibimos bendición, podemos dar bendición o se refleja bendición, como en este caso de José. Es hermoso. Dios estaba con José, iglesia, y la bendición de José entonces alcanzaba a los que estaban cercanos a José, como en este caso Potifar. Y la lealtad de este personaje de José a su señor fue, digamos, supremamente demostrada cuando la mujer de Potifar quiso seducirlo. La esposa de Potifar quiso seducir a José. Y uno entiende por qué. La misma palabra dice que ¿cómo era José? Hermoso. Cosa que no podemos decir muchos de nosotros. Pero la palabra dice que era de hermoso semblante. Era pintoso. Y claro, entonces que esta mujer trató de seducirlo, pero este hombre la repudió con energía, hermanos. Mejor dicho, pagó escondidijo a peso. Y solamente uno encuentra la palabra que él dice, ¿cómo haría yo esta maldad? ¿Y cómo voy a pecar contra mi Dios? Qué hermosa respuesta ante una tentación de estas. Y este es un sentimiento, hermanos, ante la actitud de José. Es un sentimiento que concuerda con todas las escrituras, con cada parte de las escrituras. Y uno solamente iría, y quiero compartirle dos partecitas de la escritura. Miren Proverbios 5. Dice la palabra del Señor en los primeros 5 versículos. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Hermosa, miren cómo articula la actitud de José con todas las partes, y solamente estamos leyendo algunas. Miren en Mateo 5. Mateo 5, se me escapó el versículo, el 27, sí. Mateo 5, 27 dice, mire, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y echa de ti. Ay, hermanos, miren cómo articula esa actitud de José con cada parte de la palabra. Cuando uno lee Mateo 5:27, ¿cuántos tuertos tendríamos aquí en la iglesia? Y yo estaría predicando con un solo ojo, hermanos, y con una sola mano. Es hermoso cuando uno ve estos y ejemplos como estos de José. Pero esto no queda ahí. Esta mujer, esta desesperada mujer, entonces ante la negativa de José de caer en sus brazos, entonces finalmente se vengó de José y lo acusó ante Potifar, su esposo, que José la quería violar. Tremendo. Y no sabemos hasta qué punto
esta mujer llegó a convencer a su esposo Potifar de las acusaciones de violación. ¿Por qué razón digo eso? Que hasta qué punto llegó a convencerlo. Porque en ese momento, mis hermanos, ante la violación, ¿qué era lo que se daba? La muerte. ¿Y qué le hizo Potifar a José? Simplemente lo mandó a la cárcel. Y esta vez entonces por cargos falsos. Por falsos cargos fue enviado José a la cárcel. Por esta razón, iglesia, José siempre ha sido reconocido como tipo de Cristo. Cristo, mis hermanos, el siervo perfecto, quien también fue injustamente condenado. Y quienes siguen a Cristo, hermanitos, bien pueden encontrarse caminando en las huellas de José y del mismo Cristo. ¡Qué hermosura! Pero, siendo realistas, hermanitos, yo creo que es difícil imaginarnos el tamaño de la adversidad que había visitado a José al ser vendido por los hermanos. ¿Ustedes en algún momento se han imaginado lo que pudo sentir José? Es más, ¿ustedes se imaginan si ustedes son vendidos por sus hermanos? ¿Qué sienten ustedes? Y esta vez fue vendido, pero no lo iban a vender inicialmente. ¿Qué le iban a hacer? Lo iban a matar. ¿Qué sienten ustedes si se dan cuenta que su hermano lo quiere matar? ¿Qué sienten ustedes si se dan cuenta que sus hermanos, es decir, no que lo iban a vender, sino que lo vendieron como esclavo? Entonces es difícil imaginarnos lo que pudo haber sentido José. Y este relato, hermanos, ocupa tan solo unos pocos versículos de la Biblia, pero las consecuencias devastadoras de semejante traición quedan ahí como escondidas. De todas maneras, es claro que ese golpe que tuvo que haber recibido José, lo tuvo que haber afectado en lo más profundo de su vida. Y creo que no podría ser de otra manera, hermanos. Esto no lo podemos ver así como tan fácil. Por eso cuando uno quiere entender esto es simplemente ponerse en los zapatos de José. Y mire, adentrémonos un poquito. ¿Qué pudo haber pasado en la vida de José? ¿Qué le pasó a José en pocas semanas? ¿Un qué? ¿Tuvo reconocimiento? ¿Por qué? Cuando lo tiraron a un pozo, lo vendieron. No, ¿qué le pasó a José? Estamos hablando de lo que le pasó a José. ¿Qué le pasó a José en pocas semanas? En poco tiempo. Lo perdió todo. Eso le pasó a José, hermanos. En poco tiempo lo perdió todo. Mire, lo primero que perdió fue su libertad cuando lo tiraron a un pozo. Y como si fuera poco, después de perder su libertad, perdió su dignidad cuando fue vendido por unas pocas monedas de plata. Adicionalmente, al ser puesto en cadenas, perdió también su futuro, hermanos, y perdió la posibilidad entonces de escoger y de transitar por caminos. Cuando llegó a Egipto, también perdió su cultura. Y perdió el idioma de su familia, hermanos, porque llegó a otra cultura. ¿Les parece poco lo que ha perdido José? Cuando es comprado por Potifar como esclavo, también perdió la posibilidad de pertenecer a una familia. Y entonces viene la pregunta: ¿y quién podría sobreponerse a semejante catástrofe? ¿Se dan cuenta? ¿Creen ustedes que fue poquito lo que perdió José? Miren que muchas veces leemos la historia de José, pero no la profundizamos. Miren todo lo que perdió José: libertad, dignidad, futuro, cultura, la posibilidad de pertenecer a una familia. Por Dios, lo perdió todo. ¿Qué hacer en un momento como este? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú, hermano y hermana? ¿Qué harías tú?
¿quién podría sobreponerse a semejante catástrofe? Tremendo. ¿Cómo no hundirse, y hablando de José, en el pozo, pero de la amargura y de la depresión, almacenando odio y rencor hacia los hermanos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo no hundirse en ese pozo de amargura, de resentimiento, de dolor, por todo lo que estaba pasando por causa de los hermanos? Sin embargo, hay algo hermoso en esta porción, iglesia. Hay algo, pero supremamente hermoso, y es que encontramos, no encontramos a un José derrotado. ¿Cómo encontramos a un José y no lo describe la palabra ahí en esos versículos? ¿Cómo encontramos a un José? Hay una palabra: próspero. Encontramos a un José próspero. Y su prosperidad, lo aclara el texto, no es el producto del respaldo, es el producto de la compañía y es el producto de la presencia de Dios en su vida. Por ese detalle, hermanos. No por su habilidad, lo dijimos ahora, simplemente porque Dios estaba con él. ¡Qué belleza! Porque, iglesia, sabemos muy bien que Dios no bendice a los que albergan en su corazón pensamientos de odio, pensamientos de rencor y pensamientos de venganza. Tenga la plena seguridad que el Señor no da bendiciones cuando se tiene en el corazón estas características. Y en José no se habían anidado nada de estas cosas. Por eso José recibía la bendición de Dios. Me encanta esa partecita donde dice: y Dios estaba con él. Eso es hermoso. Cuando uno escucha también al salmista, por ahí en el Salmo 15, cuando el salmista hace la pregunta: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Sí? ¿Quién morará, dice ahí el salmista, en tu monte santo? Pero él mismo da la respuesta: el que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal al prójimo, ni admite reproche contra su vecino. Es hermoso ese salmo. De manera que cuando uno ve toda esta historia de José, uno encuentra entonces que José logró sobreponerse a todas las adversidades. José logró sobreponerse a todo este revés que le vino a su vida en muy poco tiempo. Iglesia, creo que esta es una de las características que debemos tener, o que debe tener el que realmente camina de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una de las características que debe tener aquel que camina de la mano de Cristo, de la mano del Salvador. Y es que debemos avanzar en medio de las adversidades, que debemos sobreponernos a las adversidades, y eso es lo que nos debe distinguir del resto del pueblo, iglesia. El creyente sólido. ¿Hay algún creyente sólido aquí? Esta mañana estábamos haciendo un ayuno acerca de esa palabra madurez cristiana. Me parece que es demasiado alta, porque no sé hasta cuándo lograremos alcanzar una madurez, pero bueno, cada día creo que vamos avanzando en ella. Y yo hablaría que el creyente sólido, digamos, si el creyente maduro, llamémoslo así, no está libre de las dificultades. ¿Quién está libre de las dificultades?
No estamos libres de los contratiempos, no estamos libres de las adversidades ni de los dolores, pero a pesar digamos que se presenten, un cristiano sólido no permite entonces que estas adversidades determinen lo que va a ocurrir en su vida o cómo va a continuar su vida. Miren, nosotros en la congregación, aquí en esta congregación, bueno, y en el mundo cristiano es muy conocido un libro maravilloso que nosotros recomendamos a todas las personas cuando inician su caminar cristiano. Y es el libro Mi experiencia con Dios. Es un libro hermoso. Yo no sé si cuántos de aquí les falta por pasar por esa experiencia, mi experiencia con Dios, pero es una recomendación. Y nosotros tenemos a disposición en la Academia Bíblica que hagan ese recorrido por este libro maravilloso. Y uno de sus autores, Henry Backaby, manifiesta lo siguiente, una frase que me encanta y quiero compartir con ustedes. Líderes, ahora estamos hablando de aquellos creyentes influyentes, sólidos, de testimonio, no son aquellas personas que están libres de adversidad, ojo. No son aquellas que están libres de adversidad, sino aquellas que logran superar los escollos de la vida. Es una frase hermosa. O sea que usted, hermanito, no va a estar libre de las adversidades, de los dolores, de los problemas, pero sí debe de trabajar en superar todos esos escollos, porque de verdad que eso es lo que nos diferencia a todos nosotros del resto del mundo. Ahora yo te pregunto, ¿eres tú uno de ellos? Específicamente, ¿eres tú uno de esos creyentes sólidos? ¿Eres tú uno de esos creyentes de testimonio? ¿Eres tú uno de esos creyentes maduros? Recuerden que esto no va ni siquiera en el tiempo en que tú frecuentes una iglesia. El tiempo en que tú estés asistiendo a una iglesia no te garantiza que seas un creyente sólido ni un creyente maduro. Pero la pregunta es, ¿lo eres? ¿Eres tú de aquellos que superan las adversidades? La historia, hermanos, y las Sagradas Escrituras están llenas, están repletas de creyentes que vivieron durísimas experiencias personales. Créanme. Lo que distingue a estos hombres es que usaron esas experiencias personales de fracaso y angustia para avanzar hacia cosas mayores. Y eso es lo que debemos hacer. Aprender de esos momentos difíciles para avanzar, para crecer. Y todas esas experiencias de fracaso y de angustia fueron como los escalones sobre los que fueron construyendo para lograr entonces mayores victorias. Yo te pregunto, hermanito y hermanita, en la mañana de hoy, ¿te identificas con José en todas estas adversidades de la vida de José? O quizás no tienes ninguna adversidad, entonces dale gracias al Señor. Dale muchas gracias al Señor porque quizás te ha protegido de manera especial. Pero es posible que te identifiques con José en algún momento de tu vida quizás. Y si no lo has tenido, pues créeme que en algún momento de tu vida vas a tener o a pasar por adversidades profundas. Pero hay algo, hermanito y hermanita, que quiero que te lleves bien claro en la mañana de hoy. Y es que así como Dios estaba con José, Dios está contigo. Dios está contigo. Pero no lo dejes leyendo ahí como una frase en las Sagradas Escrituras donde diga Dios estaba con José. Más bien llévate a tu corazón y di Dios está conmigo. Di ahí para tu interior. Dios está conmigo y siéntelo. Y di, Dios está conmigo.
y siente esa presencia del Señor en tu vida. Es algo que nos debemos llevar todos en este día. Dios está conmigo. Eso es maravilloso. Confía en el Señor, hermanito y hermanita. Él te va a guiar, Él te va a proteger, te va a acompañar y hará que avances en medio de las adversidades. Ten la plena seguridad, ten la confianza total. Y no solo nuestro Señor y Salvador te hará avanzar, sino que como a José te hará prosperar. Muy bien, hermanos. Te hará prosperar. Te sacará adelante. Te sacará triunfante. Te dará nuevas luces, nuevos horizontes, nuevas esperanzas. Eso hará el soberano creador con todos nosotros, pero convéncete de eso. Entonces ese pozo de amargura y de depresión no es para un hijo de Dios. ¿Hay algún hijo de Dios aquí? Entonces el pozo de amargura y depresión y de rencor y de odio no es para ningún hijo de Dios. O sea que no es para ninguno de ustedes. No es para ninguno de ustedes, hermanos. No puede haber depresión, no puede haber amargura, no puede haber odio, no puede haber rencor en ninguno de nosotros. Porque Dios está contigo y te hará avanzar en medio de las adversidades. Convéncete, hermanito, que nuestro Salvador te ayudará a sobreponerte al duro revés que se te presente en tu vida, sea lo que sea. Así tú no veas esperanza, así tú no veas salida, el Señor está contigo y el Señor te ayudará. Y creo que el problema de muchos de nosotros nunca va a ser más grande que el problema de José, que hoy lo pudimos ver. Nunca va a ser más grande que el problema de José. Y no se te olvide que Dios está contigo y Él te va a ayudar a avanzar en medio de las adversidades. Pongámonos en pie, iglesia, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos honor y gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias por la enseñanza de hoy, Señor. Gracias por esta esperanza maravillosa, Señor, que tú siempre estás con nosotros. Ya una vez lo dijiste allá a los apóstoles: y estaré contigo hasta el fin del mundo. Oh, Señor. Sí, Señor, no estamos libres de las adversidades. No estamos libres de los problemas, no estamos libres de los dolores. Pero contigo, Señor, a nuestro lado, podremos avanzar en medio de las adversidades. Podremos sobreponernos y salir victoriosos, Señor, no importa la situación. Nos mostraste hoy, Señor, a través de un ejemplo que quizás no lo habíamos profundizado de tal manera, sobre las múltiples adversidades que juntas llegaron a la vida de José. Y creo que no pueden ser mayores en la vida nuestra, Señor. Sin embargo, tú lo prosperaste y como si fuera poco, prosperaste, Señor, a aquel que estaba a su alrededor. Gracias, Señor, porque hoy salimos llenos de esperanza, Señor. Hoy vemos esa luz al final del túnel, Señor, donde no veíamos sino oscuridad y tinieblas. No veíamos la salida. Pero hoy, Señor, nos sacas de esta tu casa de oración con el corazón así, Señor, grande de esperanza, sabiendo que tú estás con nosotros y que nos ayudarás a avanzar en las adversidades de nuestra vida. Te alabamos, Señor. Te damos honra, honor y gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús.